Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Medina y hoy quiero compartir contigo una pequeña enseñanza. Esta enseñanza está titulada bajo el tema Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y antes de que entremos a la pequeña enseñanza, quiero aclarar de que para que una persona pueda quedar desamparada, anteriormente fue amparada, ya sea por una persona, por un ente o por una ley. Vamos a buscar primero que todo en nuestra Biblia, antes de comenzar con la enseñanza, en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a repetirlo de nuevo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a leer más adelantico en lo que es el verso 14 de ese mismo capítulo 1, el verso 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio, en el capítulo 1, verso 1 de Juan, leíamos que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en el verso 14 leíamos que este verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gracia. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la pequeña enseñanza, ya que vimos este pasaje. Es para que tengamos claro de quién era Jesús cuando descendió a este mundo y se hizo carne como uno de nosotros. Es importante destacar que Jesús, el Dios haciéndose carne, se hacía igual que nosotros, es decir, tenía sentimientos, tenía malos pensamientos, tenía buenos pensamientos, sentía deseo, tenía tentaciones, sentía lo que era el dolor físico, el dolor mental, lo que era el estrés y todo lo que nosotros los seres humanos sentimos con normalidad. Él haciéndose carne, asimismo se hizo uno como nosotros y asimismo sentía y sintió lo que nosotros mismos padecemos hoy en día. Ahora vamos a buscar en la Biblia en Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo capítulo 27, verso 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento es importante aclarar que Jesucristo estaba siendo crucificado, ya había sido escupido, ya había sido maltratado, ya había sido azotado, su cuerpo estaba literalmente destrozado, su cara estaba literalmente destrozada también, tenía una corona de espinas que la tenía incrustada en su cráneo. Y en este momento Jesús clamaba, volvemos a repetir en el verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recordamos cuando leíamos que este verbo era con Dios y este verbo era Dios. Y ese mismo verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese mismo verbo que se hizo carne estaba siendo crucificado en ese momento. Y Él siendo Dios, Él siendo soberano, Él siendo el Todopoderoso, pero siendo ser humano, Él sintió que estaba solo. Y es impresionante lo que esto significa, porque Él es Dios. Y es impresionante leer que él en algún momento sintió que estaba solo, que estaba desamparado, que nadie lo acompañaba y que estaba totalmente solo.
Pero es impresionante ver cómo después que él le entrega su espíritu al Padre, que dice: Señor, Padre, ya consumado es, te entrego mi espíritu. Es impresionante ver cómo él, cuando le entrega el espíritu al Señor, a Dios, y luego al tercer día, como él lo dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que él iba a resucitar al tercer día, efectivamente resucitó con gloria. Y después de todo este proceso, después de todo lo que vivió, él al final del proceso resucitó al tercer día. Y muchos de nosotros a veces estamos en pruebas, a veces estamos en los peores momentos de nuestras vidas, estamos en la peor dificultad que hemos tenido, tenemos un familiar enfermo, se nos murió un familiar, sentimos que el mundo se está acabando, se nos está cayendo encima. Y cuando sentimos eso, que estamos en ese momento, en el peor momento de nuestras vidas, que necesitamos ser acompañados, nos sentimos solos. En ese momento que necesitamos más a Dios, en ese momento que necesitamos más de Él y que Él nos dé aliento, en ese momento nos sentimos solos. Sentimos que Él nos abandonó, sentimos que Él nos desamparó. Y así como Jesucristo, el Hijo de Dios, sintió eso en aquel momento, así también lo sentimos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Porque no estamos exentos a eso. Así como Él lo sintió, ¿quiénes somos nosotros para no sentir que estamos solos? Que nos sentimos solos, que nadie nos está apoyando y que Dios nos ha desamparado. Y pareciera que Dios hiciera un silencio o estuviera durmiendo en ese proceso o estuviese ausente, porque una cosa es que nos sintamos desamparados y otra cosa es que sintamos ausencia de esa persona que nos amparaba en aquel momento. Y es impresionante sentir la ausencia y el que estamos desamparados. Es impresionante sentir en ese momento, cuando más necesitamos ayuda, cuando más necesitamos de Él, que estamos solos. Pero déjame decirte que es parte del proceso. Es parte de lo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Es parte de ese propósito tan hermoso que Dios tiene para nosotros. Y puede sonar algo brusco, algo terrible, el decir: Dios nos deja solos para que nosotros aprendamos. Sí, es necesario que ese Padre nos desampare para que nosotros podamos aprender y podamos entender que solamente podemos depender de Él, que no hay nada que exista en este mundo que pueda llenar lo que Él puede llenar. Entonces, entendiendo esto, vemos más a fondo, vemos con más profundidad lo que Dios quiere para nosotros. Porque no importa la prueba ni la dificultad, lo importante es que entendamos y comprendamos que en medio de todo Él está con nosotros. Para nadie es un secreto lo que estamos viviendo hoy en día con este virus, que ha tumbado gran parte del mundo y ha sembrado incertidumbre, miedo, inquietudes. Y esta misma situación nos ha hecho crear ideas y hemos creado argumentos para Dios. Incluso hemos pensado de por qué, si Dios es real, si Dios existe, por qué todas estas cosas han sobrevenido a la humanidad. Todo sencillamente porque las ha permitido que pasen. Y hemos llenado la cabeza de dudas y hemos cuestionado a Dios. Pero pensemos por un segundo en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestras decisiones, y pensemos hace 3 meses, 4 meses, cuáles eran nuestros planes, cuáles eran nuestras metas, qué teníamos pensado, qué teníamos planeado, de qué manera buscábamos nuestro propio beneficio, y si en todos esos planes estaba incluido Dios. Y nos daremos cuenta de que estamos totalmente errados. Ahorita
la mayoría de las personas piden ayuda de Dios y no está mal. Muchos de los presidentes han dicho que la única solución que tenemos es Dios y no están equivocados. ¿Y qué pasa si esto termina mañana? ¿Qué pasa si Dios en realidad mete su mano mañana? Si Dios corta este proceso, si Dios interrumpe esta circunstancia, esta prueba que tenemos que pasar. ¿Y qué pasa si Él mete su mano y interrumpe todo esto? ¿Qué pasaría mañana? ¿Volveríamos a Él o volveríamos a nuestros planes? Y eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una de las metas de Dios es que a través de esta circunstancia, a través de esta situación, no nos sintamos solos, al contrario. Él siempre ha estado con nosotros. Y su propósito con nosotros es que logremos entender algo muy importante, que sobre todas las cosas, que sobre todas las personas, sobre todo, Él es el único que debería reinar en nuestra vida. Y no importa si estamos bien o mal, lo importante es que Él esté en nuestros planes, que Él esté en nuestras decisiones. Y es bonito ver cuántas personas están buscando de Dios en este tiempo. Y sería bonito también el día de mañana, cuando todo eso termine, sería bonito también ver si esas mismas personas que claman de Dios seguirán bajando de Dios, seguirán buscando de Él, y seguirán saciados, y seguirán queriendo saciarse de su palabra. Es importante destacar que no importa la prueba, no importa la situación, Dios siempre estará con nosotros. Él es desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Él nos cuida y nos amparó en ese momento hasta el día. No pensemos que porque estamos pasando por un proceso fuerte, que estamos solos. Al contrario, Él siempre ha estado con nosotros y siempre nos va a estar. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que haya sido de bendición para tu vida y